Bendiciones, hermanos. Nos toca traer la palabra, no importa lo que pase afuera. Nosotros tenemos una tarea y nuestra tarea es predicar la palabra en todo tiempo. Ya hay que predicar la palabra en todo tiempo. Y aunque este es tiempo de votación para nuestro país y también para Costa Rica, oramos al Señor que sea la voluntad del Señor establecida y no la voluntad de nuestro enemigo. Yo quiero ir a la palabra del Señor. Hoy día leeremos en el libro de Efesios. Hay una palabra que es un poquito complicada porque dice algo que muchos no entienden o quieren interpretar de otra manera. Está en Efesios capítulo 2 versículo 2. Efesios capítulo 2 versículo 2. Dice, es cuando anduvisteis en otro tiempo, leo la palabra en el nombre de Jesús, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A esa frase quiero ya circunscribirme. Ya dice que nosotros en nuestro tiempo anduvimos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto es lo primero que quiero enseñar. Nuestra sociedad, nuestro mundo, la humanidad entera, está bajo una influencia que tiene que ver con Satanás. El pensamiento de Satanás está en la sociedad. No es el pensamiento cristiano, ni es el pensamiento bíblico. Porque hoy día tendríamos que hacer diferencia entre los cristianos y la Biblia, porque hay muchos cristianos que tienen Biblia no sé para qué, porque no la leen, no la estudian, no la saben, no la conocen. Y eso ha provocado justamente que tengamos un cristianismo híbrido, falso. Sé que a veces mi predicación es chocante, pero es lo que Dios me dio a mí como predicador y profeta de la palabra, traer esta predicación ya confrontativa, para hablar con mis hermanos y explicarles que nosotros como cristianos tenemos que sujetarnos a la palabra del Señor, que esa es nuestra tarea, nuestra misión. Pablo escribiéndole a los Gálatas les dice que nosotros tenemos que cuidar la palabra porque vendrán tiempos ya en que habrá otro evangelio, diferente. Ya, y si alguien predica otro evangelio es anatema. Y que como siervos de Dios nosotros tenemos que agradar a Dios, no a los hombres. Ese es el principio básico de la predicación. Nuestro agrado es hacia el que nos llamó a predicar. Y el que nos llamó a predicar no es el hombre, no es la congregación, no es la corporación, no es la organización, no es Dios. Dios nos dio una tarea, que prediquen la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fueron las palabras de Pablo a Timoteo, pero son las palabras de Dios también para nosotros. Dios le dijo a Josué, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él. ¿Notó? O sea, la Biblia es el libro por el cual nosotros nos tenemos que guiar. No podemos agradar a nadie, o sea, predicar por agradar a alguien, por no caerle mal a alguien o por gustarle a alguien. No es nuestra meta. Nuestra meta como predicadores es por agradar a aquel que nos llamó, a decir esta palabra, a predicarla, a entenderla, a vivirla, a aplicarla, a compartirla. Cuesta hoy día compartir la palabra del Señor porque muchas personas tienen sus propias ideas acerca de la Biblia. O sea, tienen Biblia, pero no la viven. Tienen Biblia, pero no la conocen. Tienen Biblia, pero no saben de ella. Aquí hay un párrafo un poco complicadito porque dice claramente el cual opera en los hijos de desobediencia. Entonces, algunos creen que esto se refiere a los mundanos, pero dice hijos. Y recuerda una cosa, yo no puedo ser hijo, ¿ya? Si no he nacido de nuevo. Pero note el adjetivo que pone ahí, desobediencia, hijos de desobediencia. Está diciendo el texto, si es que lo entiendo bien, si usted lo entiende de otra manera, es cosa suya, yo lo entiendo de esta manera y creo que es la mejor forma, se refiere a cristianos que no viven la palabra. Y cuando un cristiano no vive la palabra, el diablo opera ahí, el diablo trabaja ahí, el diablo tiene derechos allí. ¿Por qué? Porque esa persona no se sujeta a la palabra, se sujeta a su propia idea acerca del cristianismo. Y de eso tenemos mucho hoy día.
La iglesia está llena de cristianos que tienen sus propias ideas acerca del cristianismo, sus propias ideas acerca de Dios, sus propias ideas acerca del evangelio, sus propias ideas acerca de la verdad, sus propias ideas. Cada uno opina como quiere. Y no es así. No es así. Ni usted ni yo en el reino de Dios tenemos opinión. Nuestra opinión tiene que estar basada exclusivamente en la palabra de Dios. Si no, no es válida. Nuestra predicación tiene que estar basada en la palabra del Señor. Aún más, el texto dice que llegará tiempo en que no subirán las sanas doctrinas. Y Pablo dice otra vez que hay tiempos, que estos serán tiempos peligrosos. Y en Mateo 24 nos habla de estos posteriores tiempos difíciles. Nos ha tocado vivir la peor generación de gente, la peor. No hay otra generación peor que esta. De aquí en adelante, lo peor es la clase de gente que nos toca tener en nuestra sociedad. Anarquistas, por montones. Gente que no se sujeta a nadie ni a nada. Anarquistas. Y de esos, hermanos, hoy día pululan nuestra sociedad. Lamentable, las reproduce desde muy pequeño. La crianza paterna se ha olvidado. No hay formación. Los hijos hacen lo que quieren. Es por eso el texto de Pablo hablando a Timoteo dice, desobediente a los padres. O sea, será una marca de nuestra sociedad que la familia se quebrajará. Se quebrará. Se destruirá. Hoy día, lamentablemente, los hijos, ¿ya? La mayoría son monoparentales, o sea, tienen una sola figura de autoridad, o la madre o el padre, pero no están los dos. Y a su vez, no importa si el padre o la madre, porque ni siquiera forman. La mayoría hoy día deja a sus hijos a la televisión, que la televisión los forme, que el colegio los forme, que la calle los forme, pero ellos no les dan valores. Y esa es la verdad de hoy día. Hijos de desobediencia. Entonces el diablo tiene ciertos derechos sobre nuestra sociedad. Tiene derechos porque también los que predican el evangelio no saben discernir las verdades del reino. Yo y usted no pertenecemos a la política, ni de izquierda ni de derecha, porque de izquierda y derecha no tienen valores. Ningún político tiene muchos valores. Todos se van hacia donde calienta el sol. Y esa es la verdad. Lamentablemente es la tremenda verdad. Y la mayoría de ministros evangélicos hacen lo mismo. Se venden por unas monedas. Son gente vendida, gente traidora, traidora al evangelio, traidora a la verdad, traidora al mensaje, traidora a la vida cristiana, a la moral cristiana, a los valores cristianos, a lo que somos. El cristianismo en Roma, siendo Roma una decadencia moral increíble, cambió. Porque el cristianismo es el único que nos da los valores reales. La palabra santidad en ese tiempo era una palabra que no tenía valor moral, porque las prostitutas de la diosa Diana eran santas prostitutas. Pero el Evangelio vistió esa palabra de moral. De tanta moral que hoy día hay mucha gente que cree que no es santa porque no vive la moral que la Escritura pide que viva. Y la Biblia dice, ser santos porque yo soy santo. Y sin santidad, dice también, nadie verá a Dios. Ahora, ¿qué es santidad? Santidad es apartarse hacia Dios. ¿Cómo me aparto hacia Dios? Viviendo la palabra. Puede orar todo lo que usted quiera, ayunar si quiere, hablar en lengua, pero si usted no vive la palabra, usted es un falso. El cargo no te hace santo. El cargo no te hace perfecto. La congregación que tengas no te hace grande ni pequeño ante Dios. Lo que te hace grande y pequeño ante Dios es tu vida espiritual. Porque si tú catalogas a un pastor por la cantidad de gente que tiene, te equivocaste. No es la cantidad de gente que tiene lo que importa ahí. Es cómo es la comunión de ese hombre con Dios. Puede tener mucha gente o poca gente, pero si ese hombre es íntegro, está delante del Señor. Si ese hombre no es íntegro, no importa la cantidad de gente o lo que tenga en la mano, no hay integridad. Ahí no está Dios. No se impresione por la cantidad, impresiónese por la santidad, por la moral, por los valores. Impresiónese hoy, ¿por qué? Porque hoy día no se vive.
Llegarán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, sino que amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, deseos desordenados de plata. Y apartarán el oído de la verdad y se volverán a fábulas. Hoy día se predica mucho sobre fábulas, cosas que la Biblia no dice, cosas que la Biblia no habla, cosas que Dios nunca se le ocurrió mencionar, pero se mencionan en el púlpito. Y se dicen. Y la gente cree porque la gente no estudia. La gente come lo que aquel hombre predicó. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina. Esa es una de mis tareas, escuchar los predicadores que se suben a mi púlpito. Porque yo tengo responsabilidad con ese púlpito. De ahí se predica la palabra. Y si de ahí se predica la palabra, quiero que de ahí se haga eso. Y tengo que examinar qué están predicando. Escucho a los predicadores de mi iglesia y juzgo entre ellos, porque tengo la autoridad moral delante del Señor de cuidar la doctrina de la iglesia que Dios me puso al frente. Tendré que dar cuenta un día delante del Señor a qué clase de iglesia yo estuve dirigiendo, qué clase de pecados aguanté. Hay gente que no le simpatizo, no le caigo bien. Y le digo, ¿verdad? Me prefiero caerle bien a Dios. Jesús claramente dijo, ¿queréis vosotros también? Pablo dice claramente, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Gálatas capítulo 1. O sea, mi tarea es agradar a aquel que me llamó, aquel que me puso en el yugo, aquel que me llamó y me llamó a serle fiel a Él, al ministerio que me ha dado, a los dones que me ha dado, a la tarea que me ha dado, predicar la palabra. Hoy día muchos predican hermosos mensajes de entusiasmo, de motivación, pero moralmente no son correctos delante de Dios. No son correctos delante del Señor. No viven la palabra, no la caminan, no la conocen. Yo le digo verdad, he visto profesores de instituto abominables. ¿Por qué? Porque el instituto no te cambia el carácter. Porque el instituto te dice, no, si no es tan malo esto, no es tan malo esto otro. No, es que tenemos que acomodarnos a la comunidad, a la sociedad. Y claro, uno va vendiendo el mensaje porque la gente quiere que usted cambie, que no predique sobre ciertas cosas que le molestan a ellos. Predique cualquier mensaje que le moleste a la gente y la gente no va a estar de acuerdo con usted. Yo a este pastor no le diezmo más porque no me gustó lo que dijo. Es cosa suya. Si usted quiere que le mienten, vaya a ese pastor que usted le diezma, que le mienta. Listo, no hay problema. Yo no le voy a mentir, le voy a decir la verdad. Esa es mi obligación. Mi tarea es decir la verdad. Porque hoy día hay mucha gente que lamentablemente no se está congregando y cree que el no congregarse es natural. Hermano, es pecado. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hoy día no podemos a causa de la pandemia, pero una de nuestras obligaciones es congregarnos. Hay muchos que están felices de no congregarse hoy día. Son cristianos light, cómodos, flojos, mundanos, hijos de desobediencia. Ahí está la frase. Hijos de desobediencia, gente que no obedece a Dios ni a su palabra, gente que no hace caso a los mandamientos, gente que no le interesa lo que Dios dice, gente que cree que lo que está haciendo es correcto. Si usted lee la palabra del Señor se dará cuenta que no es correcto. Hay muchas cosas que ellos hacen que no son correctas. La gente cree tener libre albedrío. Una me dijo que era un regalo. Para mí no es un regalo, es una responsabilidad. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les dio libre albedrío. Pero dijo, de ese árbol no coman, porque el día que coman van a morir. ¿Tenían libertad? Claro. Comieron porque tenían libertad. Pero ¿qué regalo? Les costó la vida. Comer de ese árbol que Dios había dicho no comáis, es justamente lo que el diablo quiere que tú hagas. Con que Dios ha dicho no comáis, ¿sabe Dios que el día que comáis será abierto vuestros ojos? Si alguien te ofrece una bendición y no está en la palabra del Señor, eso es maldición. Si alguien te ofrece algo que Dios no ha dicho, eso es mentira. Alguien tiene que predicarte solo la palabra del Señor. Si no es árbol de la ciencia del bien y del mal,
La ciencia del bien y del mal no le hicieron bien a Adán y a Eva, no le hicieron bien, porque ellos descubrieron algo que no debían descubrir, la maldad. Su mente hasta ese momento era inocente de la maldad. Eran mentes puras, mentes santas. Pero, ¿qué hicieron? Tomaron la libertad de decidir por ellos mismos lo que querían. ¿Estuvieron preparados para resistir la tentación? No. La humanidad no está preparada para resistir eso. Nos corrompemos fácilmente. Hermano, si alguien no tiene vida espiritual, se corrompe fácilmente. Eso es así. Estando en la iglesia, siendo un miembro de iglesia, si usted no tiene una relación personal con Cristo, usted se corrompe. Su boca se vuelve sucia, su mente se vuelve sucia, sus palabras se vuelven sucias, porque el único que hace que tu vida es una vida de santidad es una comunión llena y plena con el Espíritu Santo. Si no, no. Alguien puede hablarme del Espíritu Santo y no se trata de aleluya, amén, sí Señor, gloria a Dios, aleluya, amén. No es eso. No es eso. Una llenura del Espíritu Santo te aparta del mal, te aparta del pecado, te aparta de lo sucio, te aparta de la ignorancia, te aparta de la mundanalidad, te aparta de todo lo malo. ¿Quiere tener vida espiritual? Santifíquese. Apártese del mal. El Dios que usted sirve no es un Dios tapadera del pecado. El Dios que yo sirvo es un Dios santo. Es un Dios que busca de su pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Y hoy día he escuchado un montón que dicen, nosotros adoramos a Dios en espíritu y verdad. Son adúlteros, fornicarios, ladrones, mentirosos, estafadores. Qué lindo. Qué adoración más profunda tienen. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque enseñaban mandamientos de hombre y cambiaban la verdad de Dios por lo que Dios había dicho en su palabra. Eso es abominación ante Dios. Todo aquel que cambie la verdad de Dios por su idea se equivoca. No importa si lo aprendiste en el instituto o de un maestro de la palabra o de quien sea. Si no está en la Biblia, ese maestro te enseñó mal, te dijo cosas incorrectas, te mostró un camino erróneo, te volvió un hijo de desobediencia. El diablo tiene control sobre ti. El diablo tiene control sobre los hijos de desobediencia. Así dice el texto. El cual opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué opera en ellos? ¿Por qué opera en un cristiano? ¿Por qué puede operar el diablo? El diablo no me puede tocar, dicen algunos. Pero si tú no vives santidad, tiene derechos. Él tiene derechos. Y los derechos se los has dado tú. Tu pecado, tu mentira, tu hipocresía, tu falsedad le dio derechos al diablo. Lo que dijo Jesús, Él no tiene nada en mí. ¿Por qué? Porque aunque fue tentado de su propia concupiscencia, porque Él venía de la carne, tenía un cuerpo humano y traía herencia de maldad, nunca cedió a eso. El diablo nunca lo pudo vencer. Nunca fue un hijo de desobediencia. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tanto así que el Padre dijo una oportunidad, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y en otra oportunidad, este es mi hijo amado, a él oíd. Qué diferente a muchos hoy día que teniendo corbata y subiéndose al púlpito son adúlteros, son homosexuales, son mentes podridas, sucias. No, la iglesia tiene que volver a su estado normal de santidad. Dios quiere eso de nosotros. Dios quiere que tengamos santidad, que vivamos santidad, que caminemos santidad. Eso nos dará autoridad. Eso nos dará autoridad. Pero si tú piensas fuera de la Escritura, ya te perdiste. Yo no puedo, mire, le digo verdad. A veces veo a gente que quiere ser pastores y no saben Biblia. ¿Cómo va a gobernar la iglesia si no sabe? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? No, ambos caerán al hoyo. Necesariamente esa persona tiene que prepararse en Biblia, tiene que estudiar Biblia, tiene que aprender Biblia, tiene que confiar de acuerdo a lo que la Escritura dice para poder guiar. Es lo que obliga a Dios.
Dios nos obliga a estudiar, nos obliga a aprender, nos obliga a entender, nos obliga a buscar. Apartarnos de toda contaminación. Hoy día, hermanos, el cristianismo es fácil. Uf, cualquiera es evangélica. Mujeres peladas. La Biblia dice claramente que la mujer debe dejarse crecer el cabello. Pero hoy día hay muchas cristianas que van así, pelito corto, parecen hombre. Parecen hombre con pantalones a la iglesia. Ay, usted es de la escuela Pete Pete. Sí, creo que predicadores como Gigi Ávila y Jimmy Swagger trajeron mucha verdad. Y usted dirá, pero Jimmy Swagger cayó, no importa. Pero él mientras predicó, predicó verdades. Y esas verdades son las que a mí me sirven. Gigi Ávila predicó verdad. Y aunque muchos pentecostales no les guste, y hay muchos que no le agrada, hoy día la iglesia es una iglesia mundana, liviana, es que todo está permitido. Si hay gente en mi congregación que se enoja cuando yo hablo de cómo debe vestir una mujer. Y eso es una verdad. Se enojan, no quieren, no están interesados. No importa si se pierden o no se pierde, si van al infierno o no van al infierno, pero quieren vivir a su manera. ¿Obediente? No, desobediente. ¿Y ahí opera quién? Satanás. Algunos se me va a enojar por eso. Y le digo verdad. Yo quiero decirte la verdad, no te voy a mentir. No te voy a endulzar el mensaje. No te voy a hacer nanay nanay cuando tú estás en pecado. Estás haciendo las cosas incorrectas, no de acuerdo a la palabra. Si quieres caminar de acuerdo a la palabra, te va a costar. Es difícil, no es fácil. El camino del Señor es angosto. Recuerda lo que Jesús dijo. Hay un camino ancho, donde es fácil. Y hay un camino angosto y una puerta angosta. Y os digo que muchos procurarán entrar por ella, pero no podrán. ¿Por qué? Porque no quieren dejar cosas. No quieren dejar su pasado, no quieren dejar sus costumbres, no quieren dejar su manera, no quieren dejar su forma. No quieren. Quieren seguir actuando a su manera. Evangélicos a su propio gusto, a su propio modo, a su manera. Desobediente a Dios, entonces el diablo le es fácil. Opera en ellos. Opera en ellos, lamentablemente. Y esa es una verdad que hoy día yo veo. Hay mucha gente dentro de la iglesia que quiere caminar a su manera. Gente desobediente, sin respeto a nada. No se sujetan. Creen que lo están haciendo muy bien. No es hoy día la preocupación mía. Es cuando venga Cristo. Cuando suena la trompeta y venga el rapto y te quedes. No me podrá echar la culpa de lo que no te dije. El pastor nunca me habló, nunca me dijo, nunca me corrigió, nunca me enseñó la verdad, nunca me guió por caminos correctos, nunca me dijo, hermano, el camino es angosto. Nunca me dijo eso. Siempre me dejó hacer las cosas a mi manera. De eso hay muchos. Para tener gente yo puedo aguantar todo. Oye, venga como quiera, no importa. Si alguien entra en el camino, tengo que enseñarle a caminar. Esa es mi obligación. Si le cuesta caminar, tengo que tener paciencia. Pero debe llegar un momento en que camine correctamente. No pueden pasar 10, 15 años y seguir siendo el mismo. No es así. O hay cambio, o es mejor que no vengas al Evangelio. Estás perdiendo tu tiempo. Y derrama tu pecado donde debes derramarlo. Porque lamentablemente hoy día hay gente que ha perdido el temor de Dios. No tiene temor de Dios. Van a la iglesia como quieren, hacen lo que quieren y viven como quieren. Desobedientes a Dios. Dígame que no hay desobediencia hoy día. Uf, la iglesia está llena de eso. Sin temor. Es otra generación. Es otra generación, pero es una generación rebelde. Vendrá tiempo en que no subirán la sana doctrina. Y estos son tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, avaros, infatuados, contumaces. Las 18 cualidades que Pablo le reveló a Timoteo de la clase de gente tienen que ver con la gente que vive dentro de la iglesia hoy día, no con los de afuera.
Los de afuera son anarquistas. Ellos son así, el diablo gobierna sobre ellos, yo no puedo hacer nada mientras Cristo no aparezca en su vida. Les voy a predicar, les voy a hablar de Cristo, voy a orar que la palabra de Dios los toque, pero no puedo hacer más. Yo no los puedo traer, pero tengo que tratar con lo que están adentro, para que el que está adentro no se pierda. No se pierda. ¿De qué te sirve prohibirte tantas cosas e irte al infierno? ¿De qué te sirve vivir un evangelio si no vas a ser salvo? Si Cristo viene, quiero que te vayas. Que el Señor venga y te tome y salgas de esta tierra. Y dirás, ¿costó? Fue difícil. Había otra iglesia que tenía un evangelio más fácil. Había otra iglesia que el evangelio era mejor para caminar. Uno se sentía más feliz, más libre. No había tanta exigencia. El evangelio es exigencia. El evangelio es exigencia. Ese es el problema. Ese es el problema. El problema es que a la gente no le gusta la exigencia. No le gusta. Quieren vivir hipócritamente, de doble estándar. Miran a todo el resto y condenan a todo el resto, y ellos son peores. No tienen misericordia con el caído, no tienen misericordia con el débil. Pero ellos no hacen nada para vivir una vida de integridad. Son inmorales. Miran la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en su propio ojo. La tarea de la iglesia es restaurar al caído, al perniquebrado, al cansado. Aquellos que les cuesta caminar. Es mi tarea. Pero aquellos que, siendo cristianos, no quieren cambiar, tengo que actuar de otra manera. Porque al nuevito hay que tratarlo con amor, con misericordia, pero el que lleva años, Pablo dice a Tito, trátalos duramente para que sean sanos en la fe. Qué pena ver a tantos hoy día ir a la iglesia y no vivir el evangelio. ¿Por qué no va a la iglesia, hermana? Es que me cuesta tanto, tengo tanto que hacer. Cuando Cristo venga, ¿qué pasará? ¿Por qué no te llevé? Es que Dios te dirá, es que tenía tantos que llevar, pero tú no estabas. Tú no ibas, tú no hacías. La vagancia es parte de los hijos de desobediencia. La flojera es parte de los hijos de desobediencia. La comodidad es parte de los hijos de desobediencia. La rebeldía es parte de los hijos de desobediencia. De esos hay muchos hoy día. La iglesia está llena de esa clase de gente. Gente que lamentablemente le hace un daño al evangelio. Que no viven la palabra. Que son pete-pete. Danzan dentro de la iglesia y después en la fiesta bailan. Lamentablemente esa es la verdad. Yo nací en el evangelio y lo he visto por años. Soy pesado y jodido, complicado a veces, pero soy celoso de la palabra. ¿Por qué? Porque ella es la que me salvará. Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás tú y a los que te oyeren. Eso me marcó. Yo no quiero que nadie se pierda por causa mía. Yo no quiero que nadie se vaya al infierno por lo que no le dije. Yo no quiero que nadie se pierda porque no le hablé la verdad, porque no lo corregí a tiempo, porque no le instruí, porque no le amonesté, porque lo dejé vivir. No es lo que Dios quiere. Yo quiero predicar la palabra y tener cuidado de ella y de mí mismo, para que muchos entren, muchos sean salvos, muchos alcancen la salvación. Alguno dirá, pero es que la salvación no se pierde, sí se pierde. Sin santidad nadie verá a Dios. Y la Escritura claramente, en aquel día muchos dirán, Señor, nos profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros, y Él le dirá, no os conozco, obradores de iniquidad. Nunca se apartaron de su pecado, hijos de desobediencia. De eso, muchos. ¿Quiere caminar a su manera? Es cosa suya.
Pero recuerda una cosa. Jesús dijo, vosotros seréis juzgados por la palabra que os he hablado. Este mensaje usted lo escuchó, es responsable de él. Este mensaje usted lo escuchó, va a tener que dar cuenta un día, si no cambió. Porque es la verdad. Hay que cambiar, hay que transformarse, hay que vivir el Evangelio, porque es la única forma que nos llevará a la gloria. Y Dios quiere llevarte, Dios te ama, murió por ti, pagó el precio de tu pecado. Y quiere que seas salvo. Tú no tenías oportunidad de salvación, Dios te la está dando. Pero Dios te pide, exige cambios, cambios. Pide que tú cambies. Porque lamentablemente, si no cambias, te perderás. Y no es lo que Dios quiere. No es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Él retarda su venida, no queriendo que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. ¿Qué es proceder al arrepentimiento? Metanoia, cambio de manera de pensar. Cuando tú cambias tu manera de pensar a lo que la Biblia dice, hay arrepentimiento y hay cambio de manera de vivir. Eso es lo que Dios espera de ti. Que no sigas siendo un hijo de desobediencia, sino que obedezca a lo que Dios te está pidiendo. Y por ende, te salves. Te amamos, oramos por ti. Tenemos grupos de oración y queremos orar por ti. Por tu necesidad, por tu problema, por tu batalla, por tu debilidad. Por todo aquello que te ata, por todo aquello que no te deja caminar. Que Dios te bendiga ricamente. Padre, yo oro por todos mis amigos y hermanos que han escuchado esta palabra. Permite que alguno entienda, Señor, que alguien al escuchar esta palabra su corazón haya sido tocado y entienda que tiene que hacer cambios. Que ya no puede ser un hijo de desobediencia porque si no el diablo podrá operar en su vida. Sino un hijo que obedezca, que haga caso, que sea el Señor respetuoso de tu palabra y de lo que ella dice. Padre, gracias. En nombre de Jesús. Amén y amén. Y le ruego ore por este país. Ore por sus autoridades. Ore por carabineros. Ore por la PDI. Ore por la justicia. Por la paz de mi país. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pedirle al Señor